¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un excelente inicio de semana para que puedan estar observando este video, que en esta ocasión veremos un poco más a detalle lo que es la noticia. ¿Para qué me sirve una noticia? Cualquier cosa puede ser noticia, como ya lo habíamos visto anteriormente. Sí, efectivamente, cualquier cosa puede ser una noticia. Lo importante aquí es cómo le voy a dar ese tratamiento a la información precisamente para que esa noticia se convierta en un hecho noticiable, como lo vimos en la semana anterior, y lo pueda reproducir muchas veces en diferentes plataformas. Radio, televisión, internet, llámese internet en medios digitales, plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, todas las que ustedes conozcan. Entre más exposición tenga esa noticia, pues es un hecho más vendible, es un hecho más noticiable, es un hecho más importante. Entre menos exposición tenga, no deja de ser noticia, sin embargo, pues es un poco menos importante, por así comentarlo. Pero bueno, pues ahora vamos a comenzar con la noticia. Una noticia se deriva del latín de, es una derivación. Y en pocas palabras, pues la noticia nos dice que es un acontecimiento que nunca antes había sido informado o que no había sido informado. ¿Por qué? Porque puede existir que sean noticias que tienen que ver con un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo del exgobernador de Veracruz, de Javier Duarte. Bueno, pues la noticia fue que está, pues básicamente en un proceso judicial, pero pues ya se informó sobre el hecho. Entonces, las noticias consecuentes tienen que ver con un hecho que ya fue informado. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos identificar cualquier cosa puede ser una noticia siempre y cuando sepamos darle un tratamiento a la información. ¿Para qué? Para saber a quién voy a informar. Tal vez una noticia puede ser muy local y pues tal vez no tiene mucho impacto para poderla hacer en torno a un grupo grande, ¿no? A una ciudad, por ejemplo, a Toluca, un municipio, una, un estado o todo el país, ¿no? Puede ser que se haya suscitado un hecho muy local, como por ejemplo, pues está una construcción y uno de los trabajadores de la construcción cayó y se lastimó una pierna. Pues no deja de ser una noticia, pero ¿a quién va a impactar directamente? Pues solamente a la colonia en donde se está llevando a cabo esto. Tal vez si se puede hacer un poco más grande el asunto, puede ser que el trabajador alegue que no tenía una seguridad social, ¿no? Cuando estamos, este, debe de tenerla precisamente para que pueda trabajar. Entonces presenta una demanda. Entonces ya se vuelve un ámbito local en el entorno del municipio, ¿no? A lo mejor en Toluca. Entonces, derivado de esa noticia, se vuelve un poco más grande y vuelve a nivel estado, ¿no? Entonces, entre mayor impacto tenga esa noticia, pues más noticiable va a ser el hecho. Entonces, debemos de identificar que sí, cualquier cosa que suceda en nuestro entorno puede ser una noticia. ¿Cómo se estructura? Ya vimos más o menos cómo se estructura. Tenemos el título, descubren ciudad más antigua de Europa. Tenemos la entradilla, que es el primer párrafo de cada noticia que yo pueda ver, escuchar o leer. ¿Sale? ¿Por qué ver? Televisión, redes sociales, ¿no? A lo mejor una transmisión en Facebook o en Twitter o en Periscope. Leer cualquier medio digital o cualquier medio impreso o escuchar a través de la radio. Después, el cuerpo se va a concentrar con todo lo demás de mi nota y el cierre o remate, pues es el último párrafo, en donde voy a cerrar completamente la estructura, la idea de esa noticia. Aquí tenemos otro elemento que es el epígrafe o el antetítulo. Hallazgo histórico.
¿no? También puede ser que no tenga esto, pero lo encuentro aquí. Los restos tendrían más de 2000 años, más que las pirámides de Egipto. Y este se convierte en mi epígrafe. Aquí le estamos poniendo también que puede ser una bajada o un subtítulo. Puede que no esté este y solamente tengo este de aquí y lo puedo encontrar como también una epígrafe. Esta puede ser aquí arriba o aquí abajo. Si vienen los dos, aquí lo puedo identificar, epígrafe, bajada o antetítulo, para que tengan esa noción de que puede encontrarlo o no puede encontrarlo. Por ejemplo, vámonos a una nota periodística en este momento. Ya, aplican. Bueno, este es un flash, ¿no? Un flash informativo que lo veremos la próxima semana. Esto de última hora es un flash. Bueno, por ejemplo, nos vamos aquí en llamada a AMLO y Biden acordaron detener migración hacia México y Estados Unidos, dice la Casa Blanca. Y aquí, como no tengo esta herramienta, vamos a tratar de compartir toda la pantalla para que puedan observar lo mismo. Aquí tengo estas dos, epígrafe y bajada. Y aquí solamente dice, en llamada, AMLO y Biden acordaron detener migración hacia México y Estados Unidos, dice la Casa Blanca. Yo no tengo aquí una epígrafe, por lo tanto, esta va a funcionar como la misma, como la epígrafe de esta nota, porque no tengo un antetítulo. Y esta está complementando al título que tengo aquí. Posteriormente, este será mi entrada o mi entradilla o lead. ¿Sale? Todo lo demás es el cuerpo de la nota, todo, hasta aquí, que este es el remate o el final de la nota. ¿Sale? Bueno, para que vean aquí lo que les decía, aplican vacuna anticovid a maestros, última hora. Esto lo veremos la próxima semana. Regresamos a nuestra presentación. Posteriormente, deben de existir 13 criterios para que la noticia se vuelva noticiable. Vamos a verlos. Primer criterio, debe de ser un hecho novedoso, ¿no? ¿Qué es la novedad? Pues lo que está de moda, lo que es reciente, lo que es importante en este momento. Ahorita, porque es la novedad, por ejemplo, esto, la vacuna, pues porque es lo que, por eso precisamente, este, estamos todavía confinados en casa y todavía no estamos en la escuela o en el trabajo, tal vez en algunos de manera presencial. ¿Por qué es importante? Pues por el COVID. ¿Por qué es importante esto? Porque acaba de tomar posesión Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Por eso se convierte en un hecho novedoso. Después, lo más reciente, es lo mismo. Efectivamente, pues es un hecho reciente. Que bueno, a lo mejor el COVID dirán, pues ya lleva un año. Bueno, pues sí, pero no deja de estar fresco. No deja de existir, por ejemplo, vamos al Twitter y vamos tal vez a la Secretaría de Salud o con Hugo López Gatell, por ejemplo, que es el subsecretario. ¿Y qué es lo que nos están poniendo? Lo de la vacunación y lo de las cifras, ¿no? Hace 16 horas que fue la conferencia de ayer. Tiene que ver con las vacunas aplicadas, con los casos confirmados y con las muertes que registra nuestro país referente al caso. Sigue siendo un hecho completamente reciente, porque todos los días existe una actualización de cifras. Proximidad física, pues en este caso todavía estamos mucho más próximos a esta noticia, ¿no? Lamentablemente la enfermedad, pues cada vez la tenemos más cerca, incluso algunos ya tuvieron la enfermedad y pues ya es de primera mano, ¿no? Entonces ya la noticia ya no se queda con, ay, pues es que pobre gente, pues están pasando por una situación muy lamentable. Tal vez ya se tuvo el virus y se lograron recuperar afortunadamente, pero ahí ya la proximidad física pues ya está completamente dentro de nuestro círculo, incluso lo podemos portar. Entonces, todavía resulta más noticiable. ¿Por qué? Porque ya hubo en políticos,
ya hubo en doctores, ya hubo casos en presentadores de televisión, de radio, en figuras muy famosas. Entonces, esa proximidad física todavía se vuelve más noticiable el hecho, se vuelve más vendible porque no manches, pues imagínate que al presidente, bueno, al presidente todavía no le da, al presidente le dio COVID. Híjole, pues ya es una proximidad que vemos una figura. Pues ya le dio al primo, ya le dio al tío, ya le dio al papá, ya le dio a la mamá, al hermano, incluso a nosotros mismos. Por eso tiene que tener esa relevancia de la proximidad física. Después, lo infrecuente o lo exótico. En este caso, por ejemplo, cuando inició la enfermedad, pues era algo completamente desconocido. Era algo que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, cuál era el alcance que tenía esa enfermedad. Pues sí, a lo mejor estaba muy lejos, ¿no? ¿Era algo exótico? Por supuesto que era algo exótico. ¿Por qué? Porque fue derivado, tal vez, todavía no se sabe bien a ciencia cierta por qué, pero bueno, supuestamente fue por lo del murciélago y bueno, pues fue un caso en China. Pues empezamos a escuchar, bueno, pues sí, el COVID-19, el coronavirus, pues sí, qué mala onda, pobres chinos, y de repente se empieza a propagar rápidamente, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza a tener un impacto mundial, porque era un hecho infrecuente, pues obviamente no existía esa enfermedad antes del 2019, antes de noviembre del 2019 no existía el COVID-19, era infrecuente, es más, no existía. Por eso después que surge, primero fue un hecho completamente extraño, un hecho aislado. Posteriormente se volvió exótico. ¿Por qué? Porque un montón de personas empezaron a tener o a contraer esta enfermedad y se volvió una pandemia, ¿no? Primero fue epidemia en China y posteriormente ya se convirtió en la pandemia. Un hecho polémico. Nos dice que a la naturaleza humana le atrae el conflicto, ¿no? La lucha. La cuestión de la polémica, pues podríamos decirla básicamente con lo de las vacunas, ¿no? Tenemos mucha polémica en cómo se está llevando a cabo la estrategia de vacunación en nuestro país. ¿Por qué? Porque existen las famosas brigadas de vacunación en donde van a ir a los lugares más pobres. Desde ahí decimos, ok, está bien que vacunen a la gente de escasos recursos, pero en donde hay menos casos, ¿no? Por ahí a veces existen unas contrariedades en el mismo gobierno federal, en donde dicen que primero se debe de vacunar para que exista una inmunidad de rebaño, en donde hay muchos más casos, y empezar a minorar. Llega el presidente y dice que no, que mejor en los lugares donde hay menos casos para evitar la propagación. Entonces, ahí hay una polémica entre miembros del mismo gobierno federal. Entonces, ahí es donde empieza a existir esas contrariedades. Lo negativo, ojo, no todos estos criterios tienen que estar en una sola nota o en una sola noticia. Puede ser que tenga uno o dos de ellos, o incluso nada más uno. Vamos con el que sigue, lo negativo. Dice, la mayor parte de nuestras conversaciones tienen que ver con la negatividad. Por ejemplo, piense en las conversaciones de hoy. Estamos negando hechos y estamos dándole tal vez con que no estoy de acuerdo, no me gusta la estrategia, no me cae bien el presidente, no me cae bien López-Gatell, no me cae bien el gobernador, no me cae bien la enfermedad, incluso no creo que exista la enfermedad. Estamos negando completamente un hecho que no podemos taparlo con un dedo. Por ejemplo, todo esto tiene que ver un montón. Incluso hay aquí una pestaña, ¿no? Que nos dice todo lo del coronavirus en México. Todas las noticias por estados, por funcionarios, por población. Entonces, ¿de qué está? Está. Lo que produce miedo. ¿Es una amenaza mundial? Sí. ¿Es una amenaza en cada municipio? Sí. ¿Es una amenaza en cada familia? También. Pero aquí también, pues otra cosa que nos empieza a producir miedo ahora es lo del oxígeno, ¿no? Que
derivado de esta enfermedad, no todos los casos, pero sí en varios, necesitan oxígeno y está escaseando el oxígeno. No hay tanques, no hay el oxígeno como tal. Entonces, eso empieza a provocar más miedo en la población. ¿Qué resulta? Compras de pánico, revendedores que son realmente, pues no tienen esa empatía con la gente. No pasó cuando recién empezó, lo primero que empezó a escasear fue el papel de baño. Y todo mundo compró, bueno, no todo mundo porque yo no lo hice, chorrocientos mil kilos de papel de baño. Y ya que no había en los centros comerciales, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues los vivos empezaron a revender el papel de baño, cuando no era una necesidad. Entonces, lo que produce miedo nosotros como humanos, pues es una amenaza a nuestra estabilidad, a lo que estamos cotidianamente acostumbrados. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que estar siempre atentos. Aquí también menciona los golpes de Estado, como lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Fue un intento de golpe de Estado que falló, pero por ahí si llegaba, estuvo a 60 segundos de que Biden estuviera en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, para que se hubiera podido dar ese golpe de Estado. Afortunadamente no se dio, solamente fue un intento, pero produce miedo y produce catástrofes también. ¿Por qué? Porque derivado de ello, cuando tenemos miedo, hacemos cosas que no tienen raciocinio, ¿no? Empieza a existir vandalismo y todo este tipo de cosas. Acuérdense cuando fue lo de la gasolina. Hubo pánico porque no había combustible, empezaron a haber riñas, incluso dentro de las gasolineras se agarraban a trancazos por el mismo combustible. Y posteriormente había hasta crímenes, ¿no? El famoso huachicol. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues son noticias que nos producen miedo. Después, cosas infrecuentes. Perdón, eso ya lo acabamos de ver. Entonces, posteriormente a este tipo de información, ¿qué es lo que necesitamos saber para que yo pueda saber si mi noticia va a ser completamente noticiable o no? Bueno, precisamente derivado de estos tópicos, de estos 13 criterios para que sea noticiable mi hecho, debo de darle un tratamiento. No solo, a veces por sí solos los hechos pueden dar ese impacto, pero yo necesito darle ese tratamiento. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto anteriormente, si yo tengo un medio de comunicación multiplataforma, tendré que darle esa parte o ese sentido a la noticia, tanto para redes sociales como para prensa escrita, televisión y radio. Y es cuando empiezan a funcionar las agencias de noticias, ¿no? Entonces, una agencia de noticias, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a surtir información a diferentes medios. ¿Por qué? Porque se sabe que una agencia de noticias congrega hechos, congrega información y posteriormente le da ese tratamiento para diferentes medios. Así funciona, por ejemplo, la Agencia Mexiquense de Noticias. Tiene la parte donde se congrega toda la información, que es la parte de redacción y producción. Posteriormente se trata la información para radio, para tele, para redes sociales. Entonces, ahí es donde empezamos a poder congregar todo este tipo de información. Incluso puede que se dé una línea editorial. Esa línea editorial, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Cómo voy a hacer ese tratamiento de la información? Si es a favor, si es en contra, si por ejemplo, si quiero hablar a favor de la estrategia de vacunación o si voy a hablar en contra. Eso tiene que ver también mucho en cuestiones de la ideología del medio de información en el cual estoy parado, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y también en las fuentes de información. Aquí las fuentes de información son de primera mano, gracias a todo la labor de los reporteros que se tienen. Todos ellos hacen
la recolección de los datos, posteriormente se mandan todos esos datos a redacción, el jefe de información revisa todo eso, posteriormente acomoda, categoriza, quita, pone todos esos elementos y se da el tratamiento para que se pueda emitir la información en las diferentes plataformas. Entonces, así es como debe de funcionar una noticia, o así es como debe de estar forzosamente esta parte para que funcione como una noticia. Les repito, cualquier cosa puede ser una noticia efectivamente. Cualquier cosa que yo pueda observar, escuchar, incluso yo puedo fungir tal vez como un reportero esporádico, ¿no? Porque pues tal vez yo iba pasando y di voz para que un medio de información viniera a cubrir un incendio en una fábrica, ¿no? Tal vez. Y a través de ese reporte ciudadano, pues se pudo realmente hacer una cobertura. A veces los medios de comunicación se van un poco más a la parte de hechos grandes, pero cuando no tenemos una denuncia ciudadana, pues pocas veces nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, porque pues no tenemos gente en todos los lugares. Al mismo tiempo es muy difícil que se pueda hacer toda esta cobertura. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un hecho en la televisión que dice completamente en vivo? Pues fue muy pocas veces el reportero tiene la fortuna de estar en el momento exacto, en el lugar exacto, en el tiempo adecuado. ¿No? Me recuerda mucho a la película del Todopoderoso. Si tienen chance, véanla, ¿no? Que es un reportero que se llama Bruce. Y pues siempre anda persiguiendo la nota, pero cuando ya se fue, ya pasó en otro lado. Entonces así funcionan. A través de una llamada, una denuncia ciudadana, se puede dar pie a esta parte de cubrir esa información. Y bueno, ya para culminar, dentro de mi nota informativa es importante que yo tenga en consideración dentro de mi lead esto. Debo de considerar estas preguntas forzosamente. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde y cuándo? Siempre tengo que tenerlas en cuenta. Vamos a ver la siguiente nota. Por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí de... ya se nos perdió, ya actualizaron la página de lo que estábamos viendo de la llamada de Andrés Manuel y Joe Biden. Vamos a buscar una por aquí, por ejemplo esta. Recuerden, este es el título, este es el epígrafe y nos vamos con el lead. Entrada. Debe de responder qué, quién, dónde y cuándo. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a destinar 4.000 millones de dólares para apoyar a Honduras, El Salvador y Guatemala, para evitar que los centroamericanos migren hacia el norte. Vamos con el qué. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a destinar 4.000 millones de dólares para apoyar a Honduras, Salvador y Guatemala. Ese es el qué. Después, ¿quién o quiénes? ¿Quién? Andrés Manuel y Joe Biden. Después, ¿dónde? ¿Dónde? A Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cuándo? Pues aquí todavía no nos dice cuándo, pero ya lo comprometió. Entonces ya debe de ser en los próximos días. El cuerpo, ¿cómo y por qué? Vamos a dar completamente la explicación de todo esto de aquí. Lo más importante es el id. Y posteriormente ya vamos a decir cómo, en dónde ocurrió y todo este asunto. Aquí está explicando lo que estábamos viendo de la llamada de Andrés Manuel con Biden. Y en un evento público en Monterrey, Nuevo León, dio todos los detalles. Entonces es importante también
todo este tipo de información. Entonces, ya para el cierre, debemos de tener ideas complementarias, ideas que van a cerrar precisamente toda la nota. ¿Para qué? Para que no se quede abierta. Aseguró que el plan del gobierno de Estados Unidos ayudará mucho a la región y se complementará con acciones que llevan a cabo las autoridades mexicanas en las fronteras sur y norte. Como ejemplo, señaló la construcción del Tren Maya, la reactivación petrolera, remodelación y construcción de refinerías, construcción y desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Hasta ahí termina mi nota. Son ideas complementarias que tal vez, si no las metiera, pues tampoco pasaría nada, tampoco me perdería del todo la información, porque lo importante es que comprometió a Joe Biden a que apoye al Centroamérica para que no exista una migración hacia los Estados Unidos y hacia México. Bueno, espero que quede un poco más claro el tema de la noticia. Dado caso, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que están abiertos los canales de comunicación. Mientras tanto, yo me despido. Les deseo que tengan una excelente semana y por favor, cuídense mucho, traten de evitar salir de casa y les mando un abrazo virtual. Hasta luego.